Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Jimena Coltrinari, en nombre de la Secretaría de Relaciones Institucionales. Les doy la bienvenida al tercer encuentro de la Comisión La Condición Humana en el Cine, que se realiza en el marco de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores. El encuentro va a estar a cargo de Laura Mariani y de Maximiliano Curcio. Bueno, les doy paso a ellos, así podemos aprovechar más tiempo. Espero que disfruten este encuentro. Muchas gracias por estar siempre. Bueno, Lau, si quieren arrancar con la presentación y después, bueno, se toman 15, 20 minutitos y después ya damos paso al intercambio de miradas. Bueno, Maxi, te escuchamos a vos, porque esta película, esta obra de Shakespeare genera muchas emociones, por lo menos a mí me movilizó muchísimo, y me imagino que ustedes también, a pesar de que hemos escuchado frases sueltas durante toda nuestra vida, y sabemos que era importante, la verdad que tener la oportunidad de verlas, tratando de tener una mirada más intensa, fue muy interesante. Así que, Maxi, te escuchamos a vos. ¿Cómo andás, Lau? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, bien. Bueno, muchas gracias. Sin lugar a dudas, estamos hablando de una de las mentes literarias más brillantes de todos los tiempos. Comprender el canon literario occidental, el valor, la dramaturgia que tiene una mente brillante, como digo, como William Shakespeare, tan prolífica y, o sea, no solamente lo que es su aporte al teatro y a la literatura, sino lo que el cine ha bebido de esta fuente literaria. De manera que, como hablábamos hoy, hace un ratito, Lau, privadamente por teléfono, estamos hablando de una mente creadora que abarcó y tocó toda fibra posible de la condición humana. Y hay algo maravilloso con lo que es la prolífica y la profusa tradición que tiene Shakespeare en el cine, que ahora vamos a ir comentando a medida que yo vaya tirando algunos disparadores y de acuerdo a cómo se desenvuelva la charla, yo les voy a comentar, porque si bien hubo un temita, como habrán visto, con lo que fue la reprogramación de la película elegida, pero finalmente quisimos quedarnos con Shakespeare justamente por la profundidad que atañe a lo que es justamente lo que estamos hablando aquí, que es la condición humana. Pero decía, lo interesante de cómo hoy vamos a hablar de Hamlet, es una tragedia escrita en el siglo XVII. Ustedes fíjense que estamos 400 años después hablando de la contemporaneidad y la pertinencia de esta obra, ¿sí? De manera que nos habla a las claras de alguien que ha tenido esa sensibilidad, esa agudeza, esa inteligencia, ese talento, ¿no? Y esa virtud, una personalidad también muy discutida, y eso harina para otro costal y para otro momento, pero lo que fue la polémica bajo la cual estuvieron sujetas las autorías originales de algunas obras de Shakespeare, pero en fin, punto aparte, indudablemente la pertinencia, como decía, la contemporaneidad de alguien que ha atravesado los siglos y que creo que ocurre en cualquier gama artística, expresión creativa o disciplina del pensamiento, no atañe únicamente al cine, en donde podamos comprender esos artistas totales que tocan esa fibra específica que hace a la obra perdurar en el tiempo. De alguna manera, y por determinadas circunstancias y coordenadas históricas, geográficas, sociales, culturales y políticas que atraviesa la obra, que ocurre con Shakespeare y que seguramente en los relatos y los comentarios de muchos de ustedes vamos a ver visibilizado esto que explico, de alguna manera es pertinente. O sea, hay cuestiones que pueden dialogar con el ser humano de nuestro tiempo
y podemos hoy visibilizar Hamlet y encontrar este matiz cultural, histórico, político, igualmente actual que hace 4 siglos, ¿no? No sé si habla bien o mal de nuestra condición humana, creo que no tanto, creo que hay cuestiones que son imperecederas, pero en definitiva habla, sí, para bien, de la inteligencia de una persona como Shakespeare, que ha sabido llevarlo a sus escritos. Y ahora, ¿qué ocurre cuando otro lenguaje, ¿no? Otra forma de arte, con otros recursos simbólicos, con otras técnicas, con otras metodologías que no son ni de la literatura ni del teatro propias, pero ¿qué ocurre cuando toma estas historias existentes y las independiza para llevarlas a su lenguaje? Ese es un fenómeno también bastante interesante de analizar, porque yo comencé diciendo el canon literario occidental de William Shakespeare, pero no es en exclusivo de las sociedades occidentales. Y eso es lo meritorio, que el cine ha sabido profundizar en estas reformulaciones, como por ejemplo algunas películas de Akira Kurosawa, que es un cineasta que cuando yo les comente el listado de grandes películas que llevan al cine obras de Shakespeare, lo vamos a mencionar, concretamente 2 de ellas, que son Run, la adaptación de El Rey Lear, y Trono de Sangre, la adaptación de Macbeth. O sea, cómo puede también un autor, como Kurosawa en este caso, ser lo suficientemente hábil como para adaptar a la idiosincrasia de un pueblo, el oriental, cuestiones que habían sido producidas en el corazón de Inglaterra, ¿no? Eso también son fenómenos interesantes que hablan de algo muy, muy rico de analizar para quienes hacemos crítica cinematográfica o crítica de arte, como son las transposiciones literarias. Algunas ideas que anoté que tienen que ver con los desafíos y con los obstáculos que debe sortear un autor a la hora de adaptar un texto, ¿no? Un texto literario existente. Las relaciones literarias con el cine datan desde que el cine es cine. De hecho, las primeras historias narrativas del cine toman de la literatura o del teatro, ¿no? Esa gran bolsa dadora de argumentos, hasta que después el cine independiza la propia narrativa con sus propias historias de ficción y se acaba validando como arte, pero eso es para otra ocasión, claramente. Lo que quiero decir es que un autor, a la hora de adaptar, en este caso la obra de Shakespeare, bueno, pretende justamente balancearse en el equilibrio de 2 cuestiones, como son la fidelidad a la obra a la cual adapta y al autor al que seguramente admira, por eso lo adapta, o resuena con esas temáticas, y por el otro lado, el matiz y la mirada original y singular que le pueda dar. Nosotros, entre muchas versiones de Hamlet, elegimos 2, digo entre muchas versiones existentes, elegimos 2, que son 2 de las más destacadas, hablando del cine clásico de los años 40 y como veníamos en connotación con la cronología de nuestro programa, después de ver Roma Ciudad Abierta y el neorrealismo el mes pasado, una película estrenada en el año 40. Bueno, aquí tenemos en el año 40 de acceso público y terminamos viendo Hamlet, de otro epítome de la obra shakespeariana, tanto o más que Orson Welles, como fue Laurence Olivier, el destacadísimo actor inglés. 42 años después de esta versión, en el año 1990, se estrena la versión Hamlet de Franco Sefirelli. Franco Sefirelli, sabrán, fue un grandísimo director italiano, un director con un gran gusto por la pintura y por las artes visuales, y creo que eso se puede ver en la puesta y en la estética que está muy marcado en Hamlet, en su versión, protagonizada por Mel Gibson,
con un gran elenco, con Glenn Close, Alan Bates, Paul Scofield y compañía. Y después hubo una versión posterior, que también, pero no la incluimos por una cuestión de tiempo, ¿no? Ya hubiera sido demasiado para un solo encuentro, pero es la que en 1996 estrena Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, para quienes no lo conozcan, es un gran actor y director, también de origen británico, que es un especialista en llevar a la pantalla obras de Shakespeare. Después, en el listadito que les preparé para el final, les voy a dar algunos títulos por si quieren indagar en la obra de... ¿Qué más tenemos por acá? Hamlet. Hamlet, bueno, yo no quiero acopiar toda la charla, te quiero dar paso a vos, Laura, y por supuesto a quienes quieran realizar sus comentarios, pero uno pudiera trazar algún esquema de temáticas comunes y puede encontrar eslabones que atraviesan la obra de Shakespeare, lo que viene a ser, lo que conocemos en crítica, como es la mirada autoral, ¿no? Uno de repente ve que en determinados autores hay temáticas más marcadas que tienen que ver con la mirada del mundo del autor y con determinadas obsesiones o temas que lo influencien o le interesen indagar y pronunciarse al respecto. En el caso de Shakespeare está muy marcado en lo que es la condición humana, lo que tiene que ver, bueno, justamente con cuestiones tan atávicas como son la corrupción, la sed de venganza, la lujuria, los celos, ¿no? En definitiva, el poder, ¿no? El poder corrompido y que mancha, en este caso, un legado de sangre, ¿no? Una dinastía, una familia, y que pareciera alcanzar a todos, y que pareciera deslizarse la clave de la cuestión en esa frase, una de tantas y tantas y tantas y tantas históricas que ha dejado para la posteridad y que son fenómenos ya no de la literatura, ni del teatro, ni del cine, sino de la cultura popular, y que uno a veces repite, como el ser o no ser, ¿no? Una de tantas. El ser o no ser, en esa frase que pronuncia el príncipe Hamlet, se condensa el significado de la obra. De la obra entera de Shakespeare, ¿no? Porque es también cómo resuena uno como espectador o como consumidor, como crítico de cine, como cineasta, si fuera el caso, ¿no? En esas palabras, ¿no? Y qué trasladar a la audiencia y a cada generación y generación que convierte a esta película en presente, a esta obra, a este texto en presente. En ese ser o no ser, en ese enigma, en esa duda permanente, se resume la esencia, lo falible del ser humano, lo pecaminoso. Es un profundo examen de conciencia. Es un profundo examen de conciencia y es un indagar en esas tribulaciones emotivas tan íntimas sobre las que se balancea la humanidad de este príncipe que pareciera llevar un camino indetenible hacia la catástrofe y hacia la locura, corrompido por esa sed de venganza, ¿no? Por ese dolor que es digamos, el síntoma, el denominador común, como decía hace un momento, de otras obras de Shakespeare que están atravesadas también por los celos, por el ansia de dominación, ¿no? Por esa falibilidad humana que atraviesa nuestra condición, ¿no? Esa fragilidad intrínseca, y que podemos constatar en obras como Macbeth, como Otelo, tantas otras más que seguramente conocerán. Estas son las temáticas principales que podemos encontrar en el visionado de estas dos películas, ¿no? Nuestra incertidumbre existencial puesta a prueba, ¿no? Esa permanente duda que pareciera ser el mecanismo de ignición para toda la obra shakespeariana. Así que bueno, hasta aquí mi introducción. Si quieren consultarme algo más o si pensás, Lau, que debo extenderme en alguna otra cuestión, o te doy paso a vos. ¿Lau?
No, tenía mi micrófono apagado. No, creo que es interesante que tengan la posibilidad de hacerte preguntas, bueno, hacemos como el otro día, que continúo yo. Hay algo, es tan rico todo lo que nos da esta obra, que realmente uno queda fascinado. Después que la vi, como le habrá pasado a todos ustedes, eso es lo que me gustaría compartir, me pareció, hubo muchas cosas, me despertó muchas cosas. También un poco la duda sobre desde qué ángulo encararlo, porque un comentario que yo les podría hacer. Mm, Quedé como muy atrapada con un recuerdo, y ahí surgió una serie de reflexiones, porque cuando la tenía que ver, primero vi la versión de Laurence Olivier, que la vi cuando era adolescente. No sé cuánto tiempo habrá tardado en llegar al país. Si bien la obra es del año 48, no me dan los números con respecto a la edad que yo registro que tenía cuando la vi, porque yo en ese momento tenía 15 años y en el 48 no, solo tenía 10. Fuimos, y me pareció que por ahí la anécdota es para pintar nada más cómo piensa un adolescente. Yo creo que estaba entre tercero o cuarto año, y por indicación de la profesora de literatura la fuimos a ver con una compañera, o sea, de mi misma edad. Fuimos, y me acuerdo las sensaciones previas y las sensaciones posteriores. Me acuerdo que fue todo un triunfo, que en ese momento, que no se me permitía ir al cine con mis amigas para nada, sí se me permitió ir a ver esa obra. Y porque mi amiga era como una persona así acreditada para mis padres. Y nosotras nos fuimos como dos señoritas, aunque teníamos 15 años, dos señoritas, así que haciéndonos las grandes, y bien sabiendo que íbamos a escuchar algo y ver algo serio, algo importante. Es decir, se generó toda esa previa. Y cuando vimos la película, quedamos fascinadas, que a mí ahora me llama la atención de que un adolescente quede tan fascinado con esa historia, cuando en realidad el adolescente tiene así un concepto de que, uy, que esas obras maestras, uy, hay que leer el Quijote, uy, hay que leer, ya como visto como una carga. Sin embargo, a mí eso me fascinó a las dos. Salimos creo que fue la primera vez que tomé conciencia que salía con alguien del cine y que lo podía comentar. Claro, porque era un par mío. No iba a ser los famosos comentarios que hacía mi padre tan, no sé, tan afecto al cine, a la literatura y a todo eso, o sea, con comentarios de mayor. Estos eran comentarios de dos adolescentes que quedaron, pero sorprendidas. Ahora, entonces se me generó como un juego, un interjuego, sin pensar lo que me surgió, es decir, entre como que conversar conmigo misma adolescente y ahora siendo tan mayor. Es decir, y lo miraba como a ese recuerdo con ternura, y pude también a partir de allí apreciar doblemente todo el trabajo de Laurence Olivier en su adaptación. También recordé mucho la puesta en escena, que yo en aquellos momentos no la había visto, pero que después con los años y con los viajes tuve oportunidad de estar en ruinas de grandes teatros. Es decir, imaginarme los comienzos del teatro y cómo debe haber sido recibida por el pueblo, por los ciudadanos, por la gente de esa época, esa obra de Shakespeare. O sea, si a mí me había movilizado, ¿cómo no haberlos movilizado a ellos? Donde descarnadamente se veían así reflejados todos los sentimientos. Pasó el tiempo, y a los 40, 42, 43 años, 45 años, ¿no? Más o menos,
vi la otra versión. Es decir, ahí la vi, un poco, creo que hasta un poco más grande también era. Y la fui a ver acompañada de mi marido, de ser psiquiatra, era crítico de cine. Así que ahí tuve otra versión, otra forma de verla, de apreciar, porque él me agregó una serie de detalles que me hizo notar respecto a la iluminación, a la fotografía, a la forma de trabajar de Franco Zeffirelli. Yo no sé si esa versión fue anterior o posterior a una película muy linda que dirigió Franco Zeffirelli, que se llamaba Hermano Sol, Hermana Luna. Es decir, que tenía un colorido hermosísimo. Bueno, ahí fui viendo las diferencias. Y ahora, con el doble de esa edad, las vuelvo a ver. Entonces, ahora me quedo con esa genialidad de Shakespeare. Como bien dijo Maxi, fuimos viendo en el transcurso de nuestra vida distintos recortes, distintas citas. Siempre se veía, y fíjense que es un error, cuando se hablaba de Hamlet, se lo veía supuestamente al que personificaba Hamlet con una calavera en la mano en el momento que decía ser o no ser. Y no fue en el mismo momento. Fue una de las frases de un momento y otra de otro. Eso también me llamó la atención de las cosas que se van sumando y las ideas equivocadas. Pero en resumen, lo que quiero contar es eso, es decir, el alto impacto que me produjo, cómo ha tenido realmente, por algo es, y todos estamos de acuerdo, lo máximo, la máxima expresión literaria Shakespeare, y yo creo que para todas las lenguas, porque realmente ha movilizado mucho. Bueno, yo quisiera escucharlos a todos, y después te hacemos preguntas, Maxi, ¿qué te parece? Sí, Lau, un dato, una cosita. Sí. Hermano Sol, Hermana Luna, es del año 72, o sea, 18 años antes de la versión de Hamlet. Gracias por el dato. No, por favor. Bueno, ¿quién nos dice cómo ¿Cuántos somos hoy? Y hoy somos 15, 17, 18. Ajá, bien, bien. Bueno, adelante, los escuchamos. A ver, Marta, que vos sos esa candidata de hierro, que ella investiga. Te cuento que quise imitarte y cuando estaba buscando la versión de Franco Zeffirelli, me encontré que había 70, 80 versiones de cosas distintas. Bueno, todo eso, y me acordaba de vos. Bueno, no, yo hubiera querido, en primer lugar, tener más tiempo, porque me gusta tomarme mi tiempo, primero dar una vista total y después ir viendo por fragmentos y demás. Pero bueno, las cosas fueron así y vamos a ver qué nos quedó de esto. Bueno, parece que sigue algo, huele a podrido en Dinamarca, sigue habiendo, es decir, la tragedia que el personaje para mostrar es develar ese lado oscuro del ser humano, ese egoísmo, conveniencia por el cual cualquier cosa envenena, mata, oculta, como Maxi dijo al principio, el avance de la civilización, la educación y demás, no ha logrado develar qué parte de la humanidad, esto es lo que Shakespeare, ¿no? Estas palabras que estoy diciendo es lo que William Shakespeare ha llegado a transmitirnos. ¿Qué parte de la humanidad no ha logrado con educación, civilización, trabajar el freno inhibitorio que le permita respetar al otro, ¿no? Al semejante, considerarlo y demás. Acá los dos artistas, Laurence Olivier y Franco Zeffirelli, en su momento, con, digamos, las pautas morales del momento uno, el otro 40 años después, toman a ese Hamlet, que es el hilo conductor de la tragedia,
humana, del género humano, no de una familia, ponen a un Hamlet melodramático, el primero, y el otro cuasi picaresco. Mel Gibson hace un papel cuasi picaresco que nos va llevando en esa cuasi locura, porque Mel Gibson muestra mejor que es que se hace pasar por loco y no está tan loco, mientras que el otro es un enfermo, se supone, durante toda la película. Yo creo que si se haría ahora una versión de Hamlet contemporánea, pondrían a un personaje casi tipo rapero, ¿no? Para develar las verdades. Bien. Con el tiempo siguen trascendiendo las frases. La versión de Laurence Olivier es dramatiza el tema, y la otra está bien, juega mucho con el color, la luz, tiene más luz, más color, más movimiento, más rapidez en el cambio de planos. La primera es muy teatral, y la segunda el fin, o Shakespeare muestra mucho que el deseo de sacar el otro del medio de algunos es el objeto que le permite sacar al otro de su camino, es la muerte. Se mueve mucho con la muerte provocada. No pude terminar de dilucidar por qué se trabaja con la eliminación de ese otro, que está en el camino del deseo en determinados momentos del protagonista. No sé por qué Shakespeare, no puedo responder por qué resuelve en esta obra con la muerte. Y bueno, me impactó eso y me quedan las preguntas dando vuelta y analizando y viendo. Quizás no tuve tiempo, son muy largas las versiones, 2 horas 14, 2 horas 20, para reverlas, reanalizar, no me dieron los tiempos. Intenté primero verla media hora, analizar la media hora, pero necesitaba la continuidad, y me quedaron muchas preguntas. Hasta aquí, por ahora. Afortunadamente, siempre es interesante cuando una película o una obra de arte nos interpela de tal manera que nos deja interrogantes, ¿no? A veces sí, nos vamos de una película o terminamos de leer un libro con más interrogantes que respuestas. Bueno, quiere decir que la tarea ha sido cumplida, que te has podido compenetrar con la obra, que ha llegado a vos, que ha resonado en vos, y justamente los interrogantes que despierta a veces, hay cuestiones que afortunadamente que no están clausuradas. Vos me preguntaste qué quiso decir Shakespeare con este tema de la solución por la vida de la muerte. Bueno, sí, quién sabe, ¿no? Es muy subjetivo, puede haber tantas interpretaciones como miradas posibles, y afortunadamente, ¿no? Porque esos interrogantes, bueno, son materia intelectual para sacar riqueza de estas obras, y seguramente en un próximo visionado que hagas de la película, y nos ocurre, a mí también me ocurre con cada película, con cada libro, en próximas lecturas, lecturas también visuales, ¿no? Uno se va como metiendo capas abajo en la profundidad de aquello que nos muestra. Un par de datos que no me quiero olvidar. La música de la obra de Zeffirelli, la música de la obra de Zeffirelli está compuesta por Ennio Morricone,
que lo conocerán, es uno de los grandes compositores de banda sonora, bueno, más importantes del cine, que falleció hace poquito. Decime. La de Laurence Olivier es la Orquesta Sinfónica de Londres. Claro. Es una banda sonora para su momento muy importante, Sí. porque está orquestada especialmente para esa versión. Sí. Y, aparte, en ambas, la música es el hilo conductor, nos va llevando. Interesante. Hay solos, por eso es para rever, hay solos instrumentales, hay dúos y hay, bueno, a pleno, ¿no? Toda la orquesta. Yo creo que mucho más pensada que alguna versión cinematográfica de ahora. Es para reverla. Porque hay instrumentos solos por momentos que nos van llevando a los pasos. Como conductor emocional. Sí. Muy bien, tal cual. Bien. Buena observación, muy buena observación. Y algo que comentaste, mencionaste la palabra, o mencionaste algo así como las libertades autorales. En el caso de Olivier, él se tomó la libertad autoral de obviar, vieron que así como, no sé si fuiste vos, que ahora se me está yendo tu nombre. Marta, no sé si fuiste vos o Laura, que hizo mención a la apuesta teatral de la versión de Olivier, muy acertado. Sí. Y hay una cuestión con esta versión que tiene que ver con que Olivier suprimió a los personajes de Rosencrantz y Guildenstern, que son originales de la obra de Shakespeare. Y uno se pregunta por qué, ¿no? También por qué ese tipo de decisiones autorales. Finalmente, estos dos personajes que están en la película de Zeffirelli, y bueno, quienes hayan visto en el cine o en el teatro esta obra saben a quiénes me refiero. Bueno, finalmente terminaron teniendo película propia dirigida por Tom Stoppard, quien la había llevado primero al teatro, que bueno, se llamó Rosencrantz y Guildenstern han muerto, ¿no? Nada, un dato de color. Bien. O no tanto. Sí. Bueno, más comentarios, a ver quién quiere dar su visión de alguna de las películas. Bueno, a mí me interesa mucho observar que es una de las tantas versiones del mito de Electra, pero en hombre. La hija que queda en el palacio para vengar la muerte del padre, que ha sido asesinado por el amante de su madre. Y sobre todo, este tema llevado a la esfera del contexto de Shakespeare en pleno siglo barroco, en que el hombre vive el escepticismo máximo de la pérdida de la fe, por un lado, y del advenimiento de la humanidad como la única potencia, hace mucho hincapié en ese texto la decepción del hijo, que primero es por el casamiento y después es por el asesinato, el casamiento de su madre, después por el asesinato de su padre y en última instancia por la decepción de la condición femenina, porque no, desde que sabe que su madre ha traicionado y ha mentido, amor, bueno, se retrae en las expansiones, en las expresiones de amor en relación a Ofelia, lo que causa, junto con la muerte de su padre también, la locura de Ofelia. Hay ese retorcimiento de las pasiones,
el decaimiento de los principios. Es muy típico del barroco y en la puesta, porque es casi, realmente es teatral, es una obra de teatro, donde participa Laurence Olivier, se le suma el uso de toda la estética expresionista, que es una estética tremendamente oscura, sobre todo de protesta existencial y también de protesta social. O sea, que en la de Oliver se une lo barroco del texto más el expresionismo de la puesta, y se hace algo tremendamente efectista, en el mejor sentido, ¿no? Efectista no sin lo peyorativo, sino provoca ese efecto de pesadumbre, que es una apoteosis, ¿no? No pude rever la de Zeffirelli, que me pareció en su momento, la vi varias veces, pero bueno, los años pasan, y me pareció mucho más ligera, bastante, bueno, también con sus colores y demás, otra estética tan recargada, pero desde el punto de vista más, no de la protesta, de la puesta expresionista, sino de ese regodeo estético que tiene este film cuando hace lo de Visconti, por ejemplo. Todo el cine de Visconti es ese detallismo de la imagen, es zeffireliano, ¿no? Entonces, aquí está sobre todo el tema de la caducidad, pero hay un tema que se desdibuja siempre en lo que se habla cuando se habla de Hamlet, y es su miedo al castigo eterno. Primero, ha vuelto el padre a pedir venganza, pero Hamlet, en el Ser o no ser, tiene ese discurso que es el discurso del suicida que no puede, que desea pero no puede suicidarse, ¿no? Yo en algún momento debo haber leído, escrito, no sé dónde, bueno, cuando él dice, ¿cómo podría soportarse la deshonra, el desamor, el dolor del mundo, si no fuera por el miedo a esa otra vida de la que nadie ha vuelto, de esa otra instancia de la que nadie ha vuelto, ¿no? Y después hay muchos monólogos de la gran decepción sobre la condición humana, justamente, que es lo que nosotros estamos tratando acá. Para el personaje de Hamlet, la pérdida de la figura de la madre. Primero, la pérdida de la muerte del padre, con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista psicoanalítico. La pérdida de la fe en la madre y a través de ella en toda mujer, llevada a la venganza que él cobra con la pobre y frágil Ofelia, víctima también de la muerte del padre y del desamor del hombre en el que ha creído. Todo eso hacen de esta obra una maraña muy barroca, que después va a desencadenar, yo creo que la segunda participante, no sé si es Marta la segunda, que dice, no sé o la primera, ya no me acuerdo, por qué desencadena todo en la eliminación del otro. Es el hombre que no consigue eliminar al otro. Le han mandado eliminarlo, pero solo lo consigue porque su odiado padrastro le prepara toda la escena del crimen y de la venganza que él nunca hubiera
tomado por sus propias manos, porque es un hombre de cierta fe. Está el momento en que el rey escapa de esa ficción dentro de la ficción que le ha preparado Hamlet, va a rezar, pero no está rezando, porque él dice palabras sin pensamiento no llegan al cielo. Pero Hamlet cree que si lo mata en ese momento en el que lo encuentra ya evidenciada su culpa por la reacción que ha tenido en el teatro y demás, que si lo mata le da la vida eterna. Hay un tema profundamente religioso, que es profundamente barroco, que juega en esa imposibilidad de la venganza en ese momento. Y después ya no hay cómo, porque Hamlet teme más a la venganza divina que a la decepción que puede causar sobre la memoria de su padre, pero además es el procrastinador, es el que va dejando y dejando y desaprovecha las oportunidades porque no está convencido de nada. Eso es el barroco, la pérdida de toda convicción. Bueno, tantas cosas para decir, muchísimas más, pero dejo la palabra a otra. Bueno, muy interesante su análisis, realmente, muy interesante, como el de todos. Por eso digo, la riqueza de nuestros encuentros está en todos ustedes, realmente, y en el efecto que les ha causado. Sí, escucho. Maxi, una cosita para agregar lo muy interesante que dijo recién nuestra compañera, cuyo nombre no recuerdo. Ana Lía, no aparece, no sé, porque estoy con el teléfono. Si no, tendría que aparecer Ana Lía. Ana Lía, es muy interesante, dos cositas chiquitas que saco de lo que decís. Muy bien la mención al barroco. Bueno, si hablamos de barroco y en lo que es estrictamente lo que es la puesta en escena recargada, pensamos en Orson Welles, en la versión de Macbeth, si pueden, de Orson Welles, que claramente es la estética barroca ha inundado la escenografía de sus películas. Muy bien la mención al expresionismo. Honestamente no lo había pensado, pero es muy interesante porque el expresionismo es ese movimiento que surge en la Alemania de luces y sombras, de entreguerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, que de las artes plásticas llega al cine y luego llega a Hollywood. Bueno, y se expande como toda oleada vanguardista a todo el mundo. Pero es interesante como mecanismo de transmisión de lo que es la oscuridad del alma humana, el hondo calado pesimista sobre la condición humana. Así que excelentísima tu observación. Y una cosa más, algo que mencionaste sobre el anclaje histórico, si bien vos te referías a la obra de Laurence Olivier, yo tengo acá, si me permiten un segundito para leer, pero me pareció excelente por lo que decías, una cita de Zeffirelli. ¿Saben lo que dice Zeffirelli? Zeffirelli dijo con respecto al estreno de Hamlet allá en 1990 que el cine es un reflejo de la civilización y Hamlet ha nacido para ser un hombre nuevo, con todas sus dudas, inseguridades, sueños y esperanzas. Es el eslabón perdido entre la Edad Media y el Renacimiento. ¿Qué tal? Sí, muy importante esto que decís, y deja pensando, sobre todo en estos momentos en que estamos pensando que también todo lo que nos está sucediendo en el mundo va a dejar huellas claro, por un lado, pero va a generar también cambios tan, no sé, espero que sean interesantes, espero que sean positivos, pero tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Hubo muchos momentos que sí, no me quise referir a eso, pero me movilizó mucho. Incluso me cambió el estado de ánimo ese día que lo estuve viendo,
con respecto a nuestra realidad actual. Me interesa mucho. Bueno, ¿a quién más escuchamos? ¿Qué nos dicen? Hay paralelismos éticos y morales, Lau, que uno puede establecer y que claramente puede observar cómo Hamlet dialoga con la coyuntura actual real, ¿no? Es muy cierto lo que decís. Bueno, a ver otro testimonio por allí, otra opinión acerca de la película, de las películas. ¿Quién se anima? Están callados hoy. Sí, están callados. Bueno, hemos tenido algunas participantes, bueno, de alto vuelo, ¿eh? Claro. Es difícil, Marta se informa mucho, Analía, bueno, me parece que es psicoanalista. No la conozco, pero creo que por ahí debe andar. ¿No? Bueno, merecería hacerlo. Muy bueno el análisis. Así que a veces inhibe un poco, ¿no? La escucha del otro. Para nosotros lo interesante es también saber si esto que hemos propiciado, que se creara, estos encuentros, son de interés y si, es decir, e ir siguiendo por caminos los esperados por los que nos escuchan, ¿no es cierto? Es decir, los que participan. Sí, claro que sí. Bueno, a ver, ya que nadie se anima a intervenir, voy a romper el silencio. Vos sabés que, bueno, les quiero recomendar, vean Shakespeare. De cualquier manera, vos dijiste algo, Solau, al comienzo, que tiene que ver con el canon, ¿no? A veces uno intenta desacralizar el canon, decir, no, bueno, qué sé yo, si no lees a Borges, no sabes de nada, ¿no? Bueno, no, los autores están allí para que los elijamos, ¿no? Y para que podamos resonar con sus obras cuando creamos que es el momento. No te tiene por qué gustar Borges, digo Borges porque es universal, pero Shakespeare indudablemente inunda nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestra sociedad. Vean Shakespeare en el cine, en el teatro, ojalá pronto podamos tener condiciones sanitarias seguras como para poder ver a Shakespeare sobre las tablas, que es una experiencia intransferible. Yo les recomiendo especialmente, si les gustó este tipo de abordaje en Hamlet o si han visto otras películas, vean Shakespeare en el teatro. Yo tuve oportunidad de ver hace unos años una apuesta excelente de Patricio Orozco, aquí en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, justamente de Hamlet, con Alberto Ajaca interpretando a Hamlet y un gran elenco. Ahora se me va el nombre. Leonor Benedetto, Antonio Grimau, Patricio Contreras, gran elenco. Bueno, ahí vinieron los nombres. Bueno, Patricio Orozco, el director de esa apuesta, es nada más y nada menos que el director del Festival Shakespeare de Buenos Aires, que se celebra online a nivel mundial y físicamente cuando las condiciones lo permiten, presencialmente en Buenos Aires, hace 10 años, por supuesto para el natalicio de Shakespeare el 23 de abril, así que de cada año. Así que véanlo cuando puedan, esos contenidos están online, es muy interesante. Y yo les dije que les iba a comentar algunas películas, ¿cierto, Lau? Sí, sí, es interesante eso. Como para despertar la curiosidad. Bueno, de Wells ya dije que pueden ver Macbeth, película del año 48, o Campanadas de Medianoche, película del año 66, si no me falla la memoria. De Kenneth Branagh pueden ver Hamlet, que es del 96, pueden ver Sueño de una noche de verano, que es del 95, pueden ver Enrique V, que es del 90, Mucho ruido y pocas nueces, que es del 93, son películas más actuales. Kenneth Branagh es un director que todavía sigue filmando y sigue estrenando sus obras de Shakespeare. Su mirada sobre Shakespeare, de hecho hace poquito estrenó una especie de biopic sobre aquellos años misteriosos donde Shakespeare se retiró de la vida pública durante 8 años, dejó Stratford-upon-Avon, su lugar natal, y mucho no se supo de él, y eso alimentó todavía más la leyenda y el misterio
acerca de qué ocurrió con esa enigmática personalidad durante aquellos años, a los cuales luego retoma la vida pública ya hasta su fallecimiento en 1616. ¿Qué otra película pueden ver? De Kurosawa ya les mencioné las dos al comienzo, Ran y Trono de Sangre. A ver qué otra más tengo por acá. El Mercader de Venecia, de Michael Radford, con Al Pacino. Perdón, Maxi, ¿podés repetir las de Kenneth Branagh, Sueño de una noche de verano, y cuáles son las otras? Mucho ruido, pocas nueces. Enrique V, Sueño de una noche de verano, y muchas más. Estas son quizás las mejores. Bueno, y Hamlet, ¿no? Después tienen, recién les estaba diciendo, El Mercader de Venecia, de Michael Radford, con Al Pacino, en el histórico papel de Shylock. Romeo y Julieta tienen muchas versiones, está la clásica del año 68, y la reversión ayornada y modernizada de Baz Luhrmann en el 96, si mal no recuerdo, con Leonardo DiCaprio. Looking for Richard, el documental metalenguaje híbrido, ficción documental que hace Al Pacino, también un gran estandarte de la obra shakespeariana, en el año 96, buscando a Ricardo III. ¿Qué más? Julio César, la clásica película protagonizada por Marlon Brando con dirección de Joseph Mankiewicz en el 53. Bueno, Macbeth tiene un mundo aparte en realidad, es un mundo dentro del mundo Shakespeare. Hay una versión colosal y sanguinaria y brutal y oscura de Polanski en el 71. Hay una reversión de Justin Kurzel en el año 2015 con Michael Fassbender y Marion Cotillard. Y ahora mismo, se está filmando y se va a estrenar a fin de año una versión modernizada, dirigida y producida por los hermanos Coen, con Denzel Washington y Frances McDormand. Pero bueno, eso será para un futuro. Las otras que acabo de decir, por supuesto que las pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que busquen cine, están por allí dando vueltas. Hay realmente muchísimo. Está también Titus, de Julie Taymor, con Anthony Hopkins, bueno, y tantas más. Allí tienen como para indagar a la curiosidad, que siempre es provechoso. ¿Alguien quiere comentar algo más? Miradas, opiniones, preguntas si quieren consultar. La última película. ¿Cuál es? ¿Cómo? La última película que mencionaste, ¿cuál es? Titus. Titus se estrenó en el año 99, creo, dirigida por Julie Taymor, con Anthony Hopkins y Jessica Lange. Gracias. No, por favor. Personalmente me resultó muy interesante esto de hacer una revisión. O sea, una de las cosas, nosotros nacemos, nuestras inquietudes nacieron en la mesa de trabajo de personas mayores. Es decir, y a partir de allí se abrió un camino tremendamente amplio para tratar infinidad de cuestiones con las personas mayores. Y seguimos descubriendo distintas aristas, distintos aspectos, miradas similares de los que somos mayores, es decir, y necesidades, obviamente, similares. Y creo que la forma de ir esclareciendo muchos puntos es que esta, ¿no? De que cada uno, creo que el haber elegido al cine y al lenguaje cinematográfico que trata de asemejarse lo más posible, de acercarse lo más posible. Acuérdense que en el tiempo que íbamos a las salas de cine, uno llega a un momento en que está completamente adentro y pegado
a la pantalla. Es decir, es como que me acuerdo mucho de esa película, que todos nos llamó la atención, la famosa Rosa Púrpura de Cairo, que salieran los protagonistas de la película e interactuaran con los espectadores del cine. Yo creo que surgió un poco por la fantasía que produce el cine. Uno queda absorbido y enganchado dentro de esa pantalla. Y eso me parece interesante. Y me parece interesante para que generen ustedes. Bueno, algunos participan y es muy grato escucharlos. Y otros no participan, pero sé que los moviliza, aunque no los manifiesten, porque por algo están presentes, ¿no? Reiteradamente. Entonces, eso es de ahí podemos deducir, Maxi, cuáles pueden ser los gustos de los que nos escuchan o de los que invitamos. ¿Qué te parece a vos? Sí, absolutamente. Gracias, coincido con lo que decís, espero que efectivamente así sea, aunque hayan estado quizás un poco tímidos o tímidas para intervenir, y te agradezco, Lau, la mención a esa gran película de Woody Allen, el personaje de Cecilia, interpretado por Mia Farrow, Sí. que se ve de la pantalla y que claramente es esa relación amorosa que tenemos con el artefacto cinéfilo, ¿no? Y esa relación que uno establece, ese vínculo indestructible con ese mundo de ilusión que está del otro lado allí de la pantalla, ¿no? Y del que formamos parte, por supuesto, con ese ritual maravilloso de ir a la sala y sentarnos a oscuras, a arrojarnos a ese mundo, ¿no? Perdiendo noción de tiempo y espacio completamente. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, si vamos cerrando el encuentro de hoy y que cada uno quede pensando en aquello que le llamó la atención y valorizando la intervención de los otros asistentes en la medida que también nos dejan pensando, nos abren nuevos caminos. Así que, no sé, Jimena, ¿darías el cierre? Maxi, ¿darías el cierre? Perdón, quiero preguntar la próxima película, ¿cuál es, Maxi o Laura? Maxi, ahora tengo la memoria. La película de agosto. No me acuerdo. Ahora seguís en la laguna. ¿Lo tenés por ahí? A ver, espera que me fijo. Espera que ya te digo. Un segundito. Sí. Vamos a tener que tener el programa en mano. Sí, seguimos con el séptimo sello de Ingmar Bergman. Sí. Sí. Siempre y cuando no existan estos problemas que ocurrieron, que a veces YouTube saca de disponibilidad las películas y no podemos hacer nada al respecto. Por eso es que no pudimos continuar con la idea de abordar Macbeth. Y bueno, teníamos este comodín de Hamlet porque no queríamos dejar pasar Shakespeare por todas estas cuestiones atávicas que tienen que ver con la condición humana y con la temporalidad de una obra cuya huella ha llegado desde el siglo XVII hasta hoy y no tiene debate alguno la importancia de Shakespeare, así que espero que hayan podido reflexionar junto a nosotros y llevarse para su fuero íntimo todos estos interrogantes que hemos despertado y que puedan en un segundo visionado extraer conclusiones todavía más productivas. Así que los esperamos el mes que viene con un autor, bueno, no menos universal y no con menos peso específico para testimoniar la condición humana como el cineasta sueco Ingmar Bergman. Así que estén atentos y atentas a las publicaciones que hace Jimena a través de la Secretaría o yo o Laura en nuestras redes personales, porque estaremos pasando el link con la película para que puedan encontrar la mejor versión disponible, ¿sí? Muy bien. Gracias. Vamos a hacer las publicaciones.
Y también vamos a subir este encuentro al canal de YouTube de la Mesa de Personas Mayores, y vamos a también compartir imágenes del día de hoy en estos días. Así que bueno, muchas gracias por haberse sumado, y los esperamos en agosto. Así es. Gracias, Lau y Maxi. No, Muchas por gracias. favor. Un placer compartir. Un saludo para todos los participantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cariños a todos. Adiós.